El silencio era denso, casi palpable. Se masticaba en la garganta como polvo seco. Llevaba horas conduciendo, tragando kilómetros de asfalto bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar en cualquier momento. El GPS insistía en que faltaban pocos kilómetros, pero cada curva me hundía más en un bosque que parecía tragarse la luz. Los árboles, retorcidos y cubiertos de musgo, se alzaban como espectros silenciosos observando mi avance. Había heredado la cabaña de la tía Agatha. Nunca la conocí realmente. Vivía aislada, alejada de todo y de todos. Murió en su cama, sola, según la carta del abogado. Me enteré de la existencia de la cabaña al leer el testamento. Al principio dudé. No necesitaba una casa vieja y destartalada en medio de la nada. Pero la curiosidad, y una necesidad urgente de escapar de la ciudad, me empujaron a aceptar la herencia. El coche saltó al tomar un bache especialmente profundo. Maldije en voz baja y reduje la velocidad. La carretera se había convertido en un camino de tierra lleno de piedras y surcos. Las ramas arañaban la carrocería, dejando finas marcas como cicatrices recientes. El aire olía a humedad y a tierra podrida. Un olor a descomposición que se clavaba en la nariz. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, divisé una silueta oscura entre los árboles. La cabaña. Era más pequeña y ruinosa de lo que había imaginado. Las paredes de madera estaban cubiertas de hiedra y las ventanas tapiadas con tablones sucios. El tejado se hundía en algunos puntos, como si estuviera cansado de soportar el peso del tiempo. Apagué el motor. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Solo el susurro del viento entre los árboles rompía la quietud. Era un sonido extraño, casi como un lamento. Me sentí observado, como si 1000 ojos invisibles me estuvieran espiando desde la oscuridad del bosque. Saqué la llave del bolsillo y me acerqué a la puerta. Estaba hinchada por la humedad y cubierta de óxido. Inserté la llave en la cerradura y giré. La puerta chirrió al abrirse, un sonido agudo y penetrante que me heló la sangre. El interior era oscuro y polvoriento. El olor a humedad se intensificaba. Una capa gruesa de polvo cubría los muebles, que parecían haber sido abandonados hacía años. Telarañas colgaban de las esquinas, como adornos macabros. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, flanqueada por 2 ventanas tapiadas. Abrí una de las ventanas con dificultad. Un rayo de luz tenue penetró en la habitación, revelando el estado deplorable del lugar. Era evidente que la cabaña no había sido habitada en mucho tiempo. Empecé a explorar las diferentes habitaciones. Un dormitorio pequeño con una cama deshecha y un armario vacío. Una cocina con utensilios oxidados y platos rotos. Un baño con una bañera cubierta de moho. Todo parecía abandonado, olvidado. Encontré un ático. La escalera que conducía a él era empinada y crujía bajo mi peso. Al llegar arriba, me encontré con un espacio oscuro y polvoriento, lleno de cajas y objetos cubiertos con sábanas blancas. El aire era sofocante. Empecé a levantar las sábanas, descubriendo viejos libros, muebles rotos, fotografías descoloridas. En una de las cajas, encontré un diario. Estaba encuadernado en cuero y tenía un aspecto antiguo. Lo abrí con cuidado. La letra era elegante y cursiva. Era la letra de Agatha. Empecé a leer. Hoy he visto a la criatura en el bosque. Se escondía entre los árboles, observándome con sus ojos brillantes. Siento su presencia cada vez más cerca. Me temo que pronto vendrá por mí. Seguí leyendo. Las entradas se volvían cada vez más extrañas y perturbadoras. Agatha hablaba de rituales oscuros, de invocaciones a entidades desconocidas, de sacrificios en el bosque. Parecía estar perdiendo la cordura. He escuchado sus voces. Me llaman desde la oscuridad. Me dicen que soy la elegida. Me dicen que debo completar el ritual. Una entrada en particular me heló la sangre, la luna está llena. Esta noche es la noche. Debo abrir el portal. Debo entregar lo que me piden. La última entrada estaba fechada el día de su muerte. Ya vienen. Puedo oírlos. Están arañando la puerta. No puedo escapar. No puedo esconderme. Me van a llevar.
Cerré el diario de golpe. Mis manos temblaban. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia en la habitación. Una presencia maligna y amenazante. Miré a mi alrededor. La oscuridad parecía haberse intensificado. Las sombras se movían de forma extraña. Escuché un susurro suave, casi inaudible, que parecía venir de todas partes. Te estábamos esperando. La taza temblaba en mi mano. No era un temblor físico, al menos no uno mío. La vibración era sutil, casi imperceptible, pero la sentía resonar en el hueso. Intenté ignorarla, atribuyéndola al cansancio, a la cafeína, a cualquier cosa menos a la creciente sensación de que la casa, mi tranquila y ordenada casa, se estaba volviendo otra. Desde la noche del apagón, todo se sentía desfasado. El silencio, antes un alivio bienvenido, ahora se estiraba, se volvía denso, opresivo. Los crujidos de la madera vieja se habían multiplicado, como si diminutos intrusos se hubieran mudado a las paredes. Y luego estaba la luz. La luz parpadeaba. No como un foco a punto de fundirse, sino con una cadencia extraña, casi rítmica. Al principio, lo noté solo en el pasillo, una breve interrupción, un pestañeo fugaz. Pero pronto se extendió a la sala, a la cocina, incluso al baño. Era como si la casa respirara, y cada exhalación robara un poco de luminosidad. Ayer, mientras preparaba la cena, la luz de la cocina se oscureció repentinamente. No un apagón total, sino una atenuación gradual, como si un regulador invisible estuviera bajando la intensidad. Luego, con la misma lentitud, volvió a su brillo normal. Miré el foco, esperando una explicación lógica, un fallo eléctrico. Pero no había nada. La bombilla brillaba con la misma intensidad constante de siempre. El incidente de la cocina me había dejado una profunda inquietud. Empecé a prestar más atención, a observar los patrones de la luz. Descubrí que los parpadeos eran más frecuentes por la noche, justo después de que el sol se ponía. Y que, aunque sutiles, parecían seguir un patrón. No uno regular, no una secuencia predecible, sino más bien, una conversación. Como si la luz estuviera intentando comunicar algo en un código que no podía descifrar. Para mitigar mi creciente paranoia, comencé a dejar las luces encendidas durante la noche. Todas las luces. El resultado fue un resplandor artificial que transformó mi casa en una especie de escenografía surrealista. Pero funcionó, al menos por un tiempo. Los parpadeos se hicieron menos frecuentes, casi desaparecieron. Pero la sensación de que algo estaba mal, de que algo me observaba, persistió. Entonces empezaron los olores. El primero fue un hedor metálico, acre, como sangre vieja oxidada. Lo sentí una noche en el baño, justo después de salir de la ducha. Pensé que tal vez me había cortado al afeitarme y no me había dado cuenta. Pero no había rastro de sangre en ninguna parte. El olor se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo un regusto amargo en mi boca. Luego vino el olor a tierra húmeda, a hojas podridas y hongos. Ese lo sentí en el sótano. Bajé para buscar una caja de herramientas y me golpeó una bocanada de aire frío y denso, impregnado de la fragancia putrefacta de un bosque en descomposición. Subí corriendo las escaleras, tosiendo y jadeando, decidida a ventilar el sótano al día siguiente. Pero lo peor fue el olor a azufre. Lo sentí anoche, en mi habitación. Estaba acostada en la cama, intentando conciliar el sueño, cuando una oleada de olor fétido me despertó. Era un hedor denso, nauseabundo, que me recordó a los petardos quemados y los fósforos chamuscados. Me senté de golpe en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, mirando frenéticamente a mi alrededor. La habitación estaba oscura, silenciosa, aparentemente normal. Pero el olor a azufre era innegable, impregnando el aire como una presencia maligna. Me levanté y abrí la ventana de par en par, esperando que el aire fresco aliviara mi náusea. Pero el olor persistió, aferrándose a la habitación como una garrapata. Finalmente, me convencí de que era una alucinación olfativa, un producto de mi imaginación desbordada. Cerré la ventana, me volví a acostar, y después de mucho dar vueltas, finalmente me quedé dormida. Pero esta mañana, al despertar, encontré algo diferente. Algo que me heló la sangre. En la pared, justo encima de mi cama, había una marca.
No era grande, apenas un rasguño. Pero tenía una forma extraña, sinuosa, como una runa arcaica o un jeroglífico indescifrable. Y estaba grabada en la pared con una precisión inquietante, como si una mano invisible la hubiera dibujado con una herramienta afilada. Toqué la marca con la punta de los dedos. Era fría, lisa, casi resbaladiza. Una sensación de pavor me recorrió la espina dorsal. La luz. Los olores. Y ahora esto. Ya no puedo negar lo evidente. Algo está pasando en esta casa. Algo está creciendo, alimentándose de mi miedo, volviéndose más fuerte con cada día que pasa. Y tengo la terrible sensación de que, si no hago algo pronto, me consumirá por completo. La luz parpadeaba. No era una forma de hablar, realmente lo hacía. Un tic nervioso fluorescente que me taladraba el cerebro. Cada destello era una puñalada de angustia, una afirmación de mi soledad, de mi absoluta e ineludible soledad. Intenté concentrarme en la textura de la pared frente a mí. Pintura descascarada, un tono beige que ahora se me antojaba nauseabundo. Conté las grietas, las manchas, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Pero hasta la realidad parecía haberse vuelto en mi contra. Empecé a sentir el aire pesado, como si me estuviera sofocando lentamente. Era un aire viciado, cargado de polvo y de un hedor rancio que no podía identificar. ¿Era la casa? ¿O era yo? ¿Acaso la descomposición se estaba gestando en mi interior y se manifestaba a través de mis sentidos? Cerré los ojos, respirando profundo, intentando calmar el latido desbocado de mi corazón. Pero en la oscuridad, las sombras danzaban con más libertad, tejiendo figuras amenazantes en la pantalla de mi mente. Abrí los ojos de golpe. Tenía la certeza de haber oído algo. Un susurro. Una voz apagada que parecía venir de las profundidades de las paredes. Me levanté, temblando, y me acerqué a la pared. Pegué la oreja a la fría superficie, conteniendo la respiración. Silencio. Nada. Solo el zumbido de la bombilla que continuaba con su implacable tortura luminosa. Volví a mi silla, sintiéndome ridículo. Era la falta de sueño, el aislamiento, la tensión constante. Tenía que relajarme, distraerme. Busqué el mando a distancia del televisor. Nada. No estaba. Lo había dejado sobre la mesa, ¿verdad? Busqué frenéticamente, registrando cada rincón, cada cajón. No estaba. Empecé a sentir un pánico sordo, visceral. No era solo la falta del mando, era la sensación de que algo, o alguien, estaba jugando conmigo. Me senté de nuevo en la silla, el sudor frío resbalando por mi frente. La luz seguía parpadeando, ahora más rápido, más intensa. Era como si se burlara de mí. Y entonces lo oí de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, más definido. Venía de detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. La habitación estaba vacía. La puerta cerrada. La ventana sellada. No había nadie. Pero el susurro persistía, suave, apenas audible, pero inconfundible. ¿Estás solo? Me quedé paralizado, incapaz de hablar, de moverme. ¿Era mi imaginación? ¿Una alucinación? Pero era tan real, tan tangible. Sentía el aliento helado de esa voz en mi nuca. ¿No estás solo? Me levanté de la silla, dando un respingo, y retrocedí hasta la pared. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar de esa casa, de esa habitación, de esa voz. Pero la puerta. La puerta estaba cerrada con llave. Intenté girar el pomo, pero no se movía. Empujé, golpeé, grité. Nada. La puerta permanecía impasible, sellada. Empecé a sentir que el aire se espesaba aún más, que las paredes se acercaban, que el techo se rebajaba. La habitación se estaba encogiendo, apretándome, sofocándome. Era como estar enterrado vivo, atrapado en un ataúd que se hacía cada vez más pequeño. Miré a mi alrededor, buscando una salida. La ventana. Era la única opción. Corrí hacia ella y empecé a golpearla con los puños, con los codos, con cualquier cosa que pudiera usar. El cristal no se rompía.
Era como si fuera irrompible, indestructible. La voz seguía susurrando, cada vez más fuerte, más cerca. No puedes escapar. Empecé a perder la cordura. Gritaba, lloraba, me golpeaba contra las paredes. No podía respirar, no podía pensar, no podía sentir nada más que pánico, terror puro. La luz parpadeó por última vez y se apagó. La oscuridad era absoluta, densa, opresiva. Y en la oscuridad, la voz se hizo audible. «¿Soy tú?» La linterna temblaba en mi mano. Iluminaba el sótano con un haz nervioso, revelando motas de polvo danzando en el aire viciado. El olor a humedad era casi palpable, pesado, sofocante. Había algo más, un hedor sutil, dulzón y pútrido, que se agarraba a mi garganta. Intenté respirar por la boca, pero no ayudaba. Llevaba horas bajando y subiendo las escaleras. Revisando cada rincón, cada grieta en las paredes de piedra. Buscando. ¿Buscando qué? Al principio creí que eran herramientas, algo que mi abuelo pudiera haber guardado allí. Ahora ya no lo sé. Buscaba una explicación, supongo. Una forma de darle sentido a la locura que me envolvía. Los susurros habían empezado hacía días. Al principio eran casi imperceptibles, como el crujido de las vigas en una noche de tormenta. Los atribuí al cansancio, al estrés del trabajo. Pero se fueron intensificando, volviéndose más claros, más definidos. Susurraban mi nombre. Me llamaban desde las sombras. La noche anterior, los había escuchado claramente provenir del sótano. Bajé con una valentía forzada, la linterna en alto, el corazón latiendo a un ritmo frenético. No encontré nada. Solo polvo, telarañas y esa atmósfera densa, opresiva. Pero los susurros seguían ahí, envolviéndome, tejiendo un velo de terror alrededor de mi cordura. Ahora estaba de vuelta. Empujado por una fuerza invisible, incapaz de resistirme a la llamada. La linterna enfocó un objeto en el suelo, al fondo del sótano. Un bulto cubierto por una lona. Mi respiración se atascó en mi garganta. Me acerqué lentamente, arrastrando los pies sobre el suelo frío de piedra. Cada paso resonaba en el silencio, amplificado por el miedo que me atenazaba. La lona era vieja, sucia, deshilachada en los bordes. Tenía una mancha oscura, reseca, en el centro. Una mancha que parecía sangre. Tragué saliva con dificultad y extendí la mano temblorosa. Dudé. ¿Quería saber lo que había debajo? ¿Podía soportar la verdad? Pero la curiosidad, o tal vez algo más oscuro, una necesidad morbosa, me impulsó hacia adelante. Agarré un borde de la lona y tiré. Lentamente, revelando lo que ocultaba. Era un espejo. Grande, antiguo, con un marco de madera tallada, intrincado y grotesco. El cristal estaba cubierto de polvo y telarañas, pero a medida que limpiaba la superficie con la manga de mi camisa, una imagen comenzó a emerger. No era mi reflejo. La figura que se veía en el espejo era vagamente humana, pero distorsionada, grotesca. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y los ojos hundidos, negros como pozos sin fondo. La boca estaba abierta en una mueca terrible, revelando dientes afilados y amarillentos. Retrocedí, gritando. Tropecé y caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo de piedra. La linterna salió volando de mi mano y se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Pero el espejo seguía brillando. La figura dentro se movió. Extendió una mano huesuda hacia el cristal. Y entonces, me sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre en las venas. Una sonrisa que prometía dolor y sufrimiento. Una sonrisa que me mostraba la verdad. La verdad era que no estaba solo en ese sótano. Nunca lo había estado. La verdad era que yo no era quien creía ser. La verdad era que, yo era la criatura del espejo. Y mientras miraba mi reflejo, mientras veía mis ojos oscurecerse, mi piel palidecer, mis dientes afilarse, entendí. Los susurros no venían del sótano. Venían de mí. Siempre habían venido de mí. Eran la voz de mi verdadera naturaleza, una naturaleza que había estado reprimida durante tanto tiempo, esperando el momento oportuno para resurgir. Sentí una punzada de dolor en el pecho,
Un desgarro profundo, como si algo se rompiera dentro de mí. Mi cuerpo se retorcía, se deformaba. La transformación era agonizante, pero también liberadora. Dejé escapar un grito bestial, un aullido que resonó en las profundidades del sótano. Me levanté, tambaleándome, y me acerqué al espejo. Extendí la mano y toqué el cristal. Mi reflejo hizo lo mismo. Nuestros dedos se encontraron. Y en ese instante, el espejo se rompió. Un estallido de luz cegadora llenó el sótano. Luego, oscuridad. Un silencio sepulcral. Cuando la luz volvió, ya no estaba solo. La criatura del espejo estaba conmigo. Éramos uno solo. Y ahora, por fin, éramos libres. Abrí los ojos. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, cegándome. Me dolía la cabeza como si me hubieran golpeado con un martillo. Traté de incorporarme, pero un dolor agudo en el brazo me detuvo. Estaba vendado, muy torpemente, con lo que parecía ser una sábana rota. La cabaña estaba en silencio. Demasiado silencio. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el viento entre los árboles, nada. Era un silencio denso, opresivo. Me levanté con cuidado y me dirigí a la puerta. La manija estaba fría, como si llevara horas sin tocarse. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana me golpeó en la cara, pero no me alivió. El paisaje era el mismo de siempre, el bosque denso, los árboles altos, la niebla matutina que se aferraba al suelo. Pero algo no estaba bien. Era como si el bosque contuviera el aliento, como si estuviera esperando algo. Busqué a los demás. Los llamé por su nombre, primero en voz baja, luego gritando con todas mis fuerzas. Solo obtuve silencio como respuesta. Recorrí el campamento, examinando cada tienda, cada rincón, cada sombra. No había rastro de ellos. Solo sus pertenencias, abandonadas como si hubieran desaparecido en un instante. Encontré la mochila de Sara junto a la fogata apagada. Dentro, estaba su diario. Lo abrí temblando, buscando alguna explicación, alguna pista. Las últimas entradas eran cada vez más confusas, más incoherentes. Hablaba de sombras que se movían entre los árboles, de susurros que la llamaban por su nombre, de una presencia que los observaba desde la oscuridad. La última entrada era solo una frase repetida una y otra vez: no mires al árbol. No mires al árbol. No entendía nada. ¿Qué árbol? ¿Qué sombras? ¿Qué presencia? Estaba solo, perdido y aterrorizado. Decidí volver sobre mis pasos, tratar de recordar lo que había pasado la noche anterior. Recordaba el miedo, el pánico, la sensación de ser observado. Recordaba correr a través del bosque, tropezando con raíces y ramas. Recordaba la luz, una luz brillante y cegadora que venía del centro del bosque. Y luego, nada. Solo oscuridad. Caminé en dirección al centro del bosque, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. Cuanto más me adentraba, más denso se volvía el silencio. El aire se volvía pesado, difícil de respirar. Los árboles se alzaban a mi alrededor como espectros silenciosos, observándome con sus ramas retorcidas. Entonces lo vi. En medio de un claro, un árbol enorme, más alto y más viejo que cualquier otro en el bosque. Sus ramas se extendían hacia el cielo como garras afiladas, y su tronco estaba cubierto de extrañas marcas y símbolos. Sentí una fuerza invisible que me atraía hacia él, una necesidad irresistible de acercarme. Luché contra ella con todas mis fuerzas, recordando las palabras de Sara: no mires al árbol. Pero era inútil. Mis pies se movían solos, llevándome cada vez más cerca. Cuando estuve frente al árbol, sentí una presencia abrumadora, una inteligencia antigua y oscura que emanaba de él. Podía oír susurros en mi mente, voces que me llamaban por mi nombre, promesas de poder y conocimiento. Alcé la vista y vi algo que me heló la sangre. En lo alto del árbol, colgando de una de sus ramas más altas, vi una figura. Era humana, o al menos lo parecía. Estaba vestida con ropa que reconocí, la ropa que llevaba puesto Mark la noche anterior. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero podía ver sus manos, pálidas y huesudas, agarrándose a la rama con desesperación. Parpadeé.
La figura había desaparecido. Solo quedaba la rama, balanceándose suavemente con la brisa. Corrí. Corrí tan rápido como pude, alejándome del árbol, del claro, del bosque. No me detuve hasta que llegué a la carretera, donde un coche pasó y me recogió. Ahora estoy en un hospital, sedado y medicado. Los médicos dicen que sufrí un episodio psicótico, producto del estrés y la falta de sueño. Dicen que no hay evidencia de que mis amigos hayan estado conmigo, que todo fue producto de mi imaginación. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que algo terrible pasó en ese bosque. Pero lo peor de todo es que, a veces, cuando cierro los ojos, puedo oír los susurros. Todavía me llaman por mi nombre. Y siempre, me repiten la misma pregunta: ¿por qué miraste al árbol? La luz del quirófano era cruel. Fría. No importaba cuántas veces parpadeara, seguía viendo esa maldita sonrisa. El doctor Ramírez, con sus lentes empañados y la mirada febril, insistía en que todo saldría bien. Pero yo sabía que no. Sabía que algo dentro de mí, algo que no era mío, se retorcía con impaciencia. Lo sentía carraspear, como una tos seca y antigua que resonaba no en mi garganta, sino en el vacío de mi cráneo. Me habían sedado, sí, pero no lo suficiente. O quizás, esa cosa, esa presencia dentro de mí, era lo suficientemente fuerte como para resistir el efecto de los fármacos. Podía sentir el acero frío contra mi piel, el zumbido agudo de la sierra eléctrica. Ramírez murmuraba algo sobre tejido anómalo y crecimiento inusual. Yo solo veía la sonrisa. Amplia, blanca, perfecta en su monstruosidad. La última imagen clara que tuve fue la de sus ojos. Rojos. Purulentos. Fijos en los míos, robándome hasta la última gota de voluntad. Luego, oscuridad. Un vacío denso y viscoso donde no existía ni el tiempo ni el espacio. Solo el silencio. Un silencio tan profundo que te gritaba en los oídos. Desperté en una cama de hospital. Ramírez estaba allí, demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Me dijo que había sido una operación delicada. Que habían extraído un tumor. Benigno, por suerte. Pero yo no le creí. En el espejo no veía ninguna cicatriz visible, solo una mirada vacía que no reconocía como mía. Y por las noches, cuando la enfermera apagaba la luz y el hospital se sumía en la penumbra, sentía como esa cosa volvía a moverse dentro de mí. Al principio eran solo espasmos sutiles, como el aleteo de una polilla atrapada en mi pecho. Luego se volvían más fuertes, más definidos. Una presión constante, una pulsación antinatural. Empecé a oír voces. Susurros apenas audibles que parecían emanar de las paredes, del colchón, incluso de mi propia sangre. Me llamaban por un nombre que no conocía, pero que inexplicablemente reconocía. Un nombre antiguo, gutural, cargado de una promesa oscura. Intenté hablar con los médicos, pero me diagnosticaron estrés postraumático. Me recetaron tranquilizantes. Los tomé, obedientemente, pero no servían de nada. Esa cosa seguía ahí, creciendo, fortaleciéndose, esperando el momento oportuno. Una noche, en medio de una pesadilla particularmente vívida, me desperté gritando. El sudor me empapaba la ropa. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Y entonces la vi. Reflejada en el espejo frente a mi cama. No era yo. Era una versión distorsionada de mí mismo, una caricatura grotesca de mi propia humanidad. Su piel era pálida y translúcida, casi vidriosa. Sus ojos brillaban con una luz roja e infernal. Y en su boca, esa sonrisa. Siempre esa maldita sonrisa. Me miró fijamente, sin decir una palabra. Luego, lentamente, levantó la mano y señaló mi vientre. Ahí fue cuando sentí el dolor. Un dolor agudo e insoportable que me atravesó como un cuchillo. Me retorcí en la cama, gritando, intentando agarrarme el estómago. Pero ya era demasiado tarde. Sentí algo romperse dentro de mí. Algo ajeno, algo inhumano. Y entonces, nació. No puedo describir lo que salió de mi cuerpo. Era algo indescriptible. Una masa informe de carne y hueso retorcida en una forma que desafiaba toda lógica.
Emitía un sonido chirriante y agudo que me taladraba el cerebro. Y en su centro, brillaba esa sonrisa. Me desmayé. Cuando desperté, estaba solo en la habitación. La cama estaba limpia, la ropa de cama impecable. No había rastro de lo que había sucedido. La enfermera me dijo que había tenido una pesadilla. Que necesitaba descansar. Pero yo sé que no fue una pesadilla. Sé que esa cosa está ahí fuera. Libre. Esperando. Y sé que, de alguna manera, sigo conectado a ella. Puedo sentir sus pensamientos, sus impulsos, sus deseos. Puedo sentir su hambre. Dejé el hospital al día siguiente. No le dije a nadie lo que había pasado. Nadie me habría creído. Me mudé a un pueblo pequeño, aislado, lejos de todo y de todos. Vivo encerrado en mi casa, con las persianas cerradas, intentando bloquear el ruido, la oscuridad, la llamada. Pero no puedo escapar. Ella está conmigo. Y pronto, ella regresará. Epílogo reflexivo. Años han pasado. Me he adaptado. Supongo que uno se adapta a todo, incluso a la locura. A veces me pregunto si realmente sucedió todo eso. Si no fue solo una pesadilla prolongada, una fantasía macabra engendrada por mi propia mente enferma. Pero luego, cuando me miro en el espejo, veo la sonrisa. Ya no es tan grotesca, tan ajena. Se ha suavizado, se ha mimetizado con mis propios rasgos. Y a veces, muy raramente, siento el impulso de compartirla. Quizás no era una invasión, sino una fusión. ¿Una evolución? Quizás no soy una víctima, sino un heraldo. Y a veces, cuando la luna está llena y el viento aúlla en el exterior, me pregunto, ¿cuándo llegará el momento de mostrarle al mundo mi verdadera cara?